Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Y como no tenía opción a negarse, a Tita cedió y le dio un dulce beso. La dulzura de su amante siempre la despertaba, dejándola sin aliento, pero ambas tenían responsabilidades y por mucho que el deseo estuviera presente, debía controlarse un poco. Si no tuviera una reunión tan importante hoy, no te dejaría ir. Skillar murmuró. Sabes, mi novia está cada día más consentida. Atita se burló. Eso es solo porque eres demasiado linda, no puedo evitarlo. Si alguien tiene la culpa, eres tú y tu ternura. Atita, que nunca podía ganar en esas batallas coquetas, simplemente centró su atención en arreglar la camisa de su novia, abotonándola y ajustando el cuello con cuidado. Skillar no puede evitar admirar la forma en que Tita siempre la cuidaba. Acaba de decirle lo linda que era, y ahora estaba allí de nuevo, haciendo algo aún más adorable y enamorándose aún más de ella. Iré a recogerte después de que termine tu ceremonia de apertura, ¿de acuerdo? Tita respondió con una pequeña sonrisa. Pero solo te recojo, ¿está bien? Todavía no he llegado al punto de quedarme sentado en el sec observándote. Sus palabras juguetonas hicieron que Tita la mirara con una sonrisa. Estaba completamente segura de que algo así nunca sucedería. Skillar era una mujer de negocios muy ocupada. No había forma de que tuviera suficiente tiempo libre para sentarse en el sec todo el día solo para ver su película mientras ella estaba grabando. Si eso ocurriera, probablemente se derrumbaría el cielo. La prensa se reiría de ella. Una vez que ambas terminaron de prepararse, cada una se fue a ocupar de sus propios asuntos. Atita llegó al lugar de la ceremonia de apertura con media hora de antelación. Tras saludar a los productores y a sus compañeros actores, la invitaron a sentarse en la primera fila de sillas cuidadosamente dispuestas. Junto a ella se sentó el protagonista masculino, un actor de mayor experiencia con el que había trabajado en este drama. La silla vacía junto a la suya supuso a Tita probablemente estaba reservada para la actriz que interpretaba a la villana. En ese momento, ¿quién iba a creer que aún no sabía quién era la villana del drama? Cuando su representante le mostró la lista completa del reparto para que la revisara, no se fijó bien. En aquel entonces no lo miró tan bien, solo se fijó en qué actor interpretaba cada papel. Debido a la tensión e incomodidad previa por trabajar con Arnon, el anterior protagonista masculino con el que le habían emparejado se había centrado más en asegurarse de no volver a trabajar con él. Por eso esta vez solo se fijó en el nombre del hombre protagonista, olvidándose por completo de con quién más iba a trabajar. Pero apenas unos minutos antes de que comenzara la ceremonia, una impresionante actriz hizo su entrada y Atita no pudo evitar sentirse conmocionada. Sus ojos se fijaron en la mujer hermosa que estaba ocupada saludando a los productores y a los demás miembros del elenco. Su belleza absolutamente resaltaba, brillando incluso en medio de una multitud. Su rostro perfecto esculpido fue realizado por un maquillaje impecable, dándole una mirada feroz e impactante. A pesar de estar alejada de la industria del entretenimiento durante casi 2 años, la veterana actriz no había perdido ni un ápice de su brillo. Seguía tan elegante y deslumbrante como siempre, lo suficiente como para que la gente se diera la vuelta y la mirara 2 veces. Cuando dio un paso hacia el asiento vacío junto a Tita, quedó claro de inmediato quién sería la villana de este drama. Maya, la ex de Skillar, la mujer que una vez inspiró a Tita a soñar con estar donde ella estaba ahora, y a Tita no podía negar esa verdad, ni siquiera a sí misma. En aquel entonces, Maya era la única mujer que le importaba a Skillar. El deseo de ser vista por alguien a quien amaba en secreto había impulsado a una estudiante preparatoria como a Tita a perseguir su sueño por la fama. Quería ser famosa, exitosa, quizás la mitad de perfecta que esa mujer. Y ahora al ver a Maya nuevamente hoy, el impacto fue más fuerte de lo que esperaba. A lo largo de su trayectoria en la industria, Atita nunca había tenido la oportunidad de trabajar con esta actriz.
Se habían cruzado en eventos, pero Maya se había retirado de la escena durante un tiempo. Sus carreras tomaron direcciones diferentes, por lo que las posibilidades de que trabajaran juntas siempre habían sido escasas, pero ahora aquí estaba a punto de trabajar en el mismo proyecto. Claro, ella solía pensar en Maya como nada más que la ex de su hermana, o más bien la ex de la hermana de su amiga, pero ahora todo había cambiado por completo. La mujer que Maya una vez amó, ahora era su novia, y solo ese pensamiento despertó un mar de emociones que no sabía muy bien cómo manejar. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.